Alabado sea el nombre del Señor. Dios bendiga a todas esas bellas personas que nos están sintonizando a través de radiovez.org aquí en la iglesia de Guaynabo, cual pastorea nuestro hermano Leonel y nuestra hermana Wanda. Así, la iglesia, la voz del Espíritu Santo, te habla el pastor Elvis Rodríguez de la Iglesia Cristiana Cristo Redentor, la cual se encuentra en Toalta. Un saludo a todos esos hermanos de nuestra iglesia, a los que están, ¿verdad?, perseverando junto con nosotros, adorando a nuestro Señor Jesucristo, y especialmente a mi esposa y a mi hija Patricia. Vamos a elevar la oración para así comenzar con este programa, marcando la diferencia. Y oremos al Señor. Padre amado, Padre bueno, venimos ante ti dándote gloria y honra, porque así tú te la mereces, Señor. Gracias por permitirme de nuevo, Señor, estar de pie, viendo a mis seres amados, mis seres queridos, Señor. Gracias por un día, Señor, en que hemos recibido durante el día y durante la vida momentos buenos y momentos difíciles, pero en cada momento, Señor, tú te encuentras con nosotros. Gracias por cada lágrima que hemos derramado y por cada sonrisa que nuestros labios ha hecho, Señor. Gracias. Señor, ahora venimos a predicar tu palabra, a predicar muchas vidas que se encuentran a través de estos medios, van a escuchar el mensaje, Padre mío. Y yo creo que este mensaje no torne atrás, Señor, vacío. Tu palabra nunca torna atrás vacía, Señor. Yo sé que tu palabra va a llegar y le va a hablar a esa gente. Muchas personas, Padre mío, que necesitan que tú les ministres en el día de hoy y que tú les toques su corazón y les hables. Te pido, Padre Santo, que les hable directamente el corazón. Las vidas que me van a escuchar, yo no las conozco, Señor. Algunos, lo más posible de mi iglesia, estarán escuchando, pero otros que me van a escuchar en diferentes partes del mundo, yo no los conozco, pero tú los conoces. Me uno a su oración que están, Padre, clamando para que tú les contestes las peticiones y que se haga la voluntad tuya en esas vidas. Te pido que llegues a la habitación de cada persona y a la habitación de cada amigo que se encuentra ahí. Amén, amén. Hoy estaremos predicando bajo el tema No me rindo, y yo te digo a ti, no te quites. Y antes de empezar, ¿verdad?, el programa, quiero informarte que el sábado, la Iglesia Cristiana Cristo Redentor, vamos a tener una actividad donde estaremos llevando alrededor de más de 360 sándwiches a diferentes pueblos de Puerto Rico, a diferentes deambulantes. Y manténme en oración, ¿verdad? Mantenga la iglesia en oración. Queremos no simplemente darle el pan espiritual, también queremos bendecirlo, ¿verdad? Porque hay mucha gente que lo levantamos, están durmiendo en el suelo y esos son su primer desayuno, su primera comida. Y queremos que no solamente darle ese pan de alimento, sino decirle que todavía hay una oportunidad poderosa y que Dios les ama. Así que te pido que te unas a la oración para que esta actividad sea de bendición a muchas vidas. Y yo le digo al Señor, Señor, bendice esas vidas para que, Señor, ¿verdad?, puedan salir de esa hábitat tan dolorosa. Cuando miramos las Escrituras y miramos la palabra no me rindo y no te quites, me gustaría leer Romanos 8:35. Dice así la palabra del Señor, Romanos 8:35. Es bueno que si estás en tu casa, tienes una palabra o tienes una libretita donde apuntar varios versos, será de bendición. Porque a lo mejor la escucha y te agrada la palabra, pero después dice, Señor, quiero buscar esas promesas de la palabra. Pues te invito a que busques un bolígrafo y ya tengas donde apuntar. Recomienda a otra persona que si estás escuchándome y conoce un hermano que está en necesidad, llámalo y dile que sintonice y sea parte de esta bendición. Mucha gente le gusta estar haciendo trabajo personal, pero a veces no consiguen tratado. Esto es un medio, tú lo tiras por medio del internet, tú tiras la promoción. Mira, hay una emisora cristiana, La Voz del Espíritu Santo, radiovez.org, que va a ser de bendición y es de bendición a muchas vidas. Así que te pido que tú lo compartas, dile a un amigo, mira, sintoniza, hay un pastor que va a hablar y va a predicar la palabra y después que yo predique, la emisora sigue con música y muchas bendiciones. Y puedes entrar al link de la emisora y puedes ver los cultos de la iglesia local y muchas predicaciones. Así que te invito a que tú promociones esta iglesia. Y a los hermanos de la iglesia Cristiana Cristo Redentor y a los de La Voz del Espíritu Santo, le pido que por favor promocionen la emisora de su iglesia.
Es bien importante que tú lo tires por... No, muchas de las personas, la mayoría, ya han entrado en páginas sociales y se encuentra hablando con su amistad y no te quita ni 5 minutos. Es solamente darle un compartir a algo. Mira, sintoniza, escribir algo en tu página. Quiere escuchar palabra de Dios, te invito a escuchar la emisora de nuestra iglesia, ¿verdad? Hablando de aquí de la iglesia local, de tu iglesia. Y si son 10 o 15 hermanos que hacen eso, son más de 5,000 personas que pueden escuchar palabra. Lo digo porque yo tengo 1,000 y pico de personas en mi página. Y si esas 1,000 y pico o 100 de esas personas comparten la publicación de la emisora y dan compartir al programa, dan compartir a la predicación, son más de 100 vidas y 100 familias que van a ser impactadas. Imagínate, en mi caso, imagínense en su caso, queremos llegar y expandir en nuestro ministerio de la palabra del Señor, y tú eres parte de esa bendición. Así tú lo puedes hacer fácilmente y estás haciendo una obra preciosa del Señor. Bueno, a la predicación, ¿verdad? La palabra hoy se encuentra en Romanos 8:35. Dice así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre, desnudez o peligro o espada? Cuando el tema es no me rindo, y yo te digo a ti, no te quites. Yo no me voy a rendir y yo te pido a ti que tú no te quites. Si miramos y comparamos, ¿verdad? El título, yo lo comparo como una carrera de un maratón, de esos que corren a veces. Voy a cogerle a uno que pude verlo personalmente, uno de los famosos. Adicional de Puerto Rico está el Tero Moscoso, pero en Nueva York hay un maratón que corre más millas, ¿verdad? Y ese maratón de Nueva York parten del puente Brooklyn, del puente hacia adelante a caminar a correr por todo eso. Y mucha gente, van miles de personas a ese evento. Algunos van simplemente por ser parte del evento, y otros van porque se entrenan, se capacitan y van a ese evento a tratar de ganar la carrera, y otros para mejorar sus metas. Pero cuando miramos lo que es una carrera de maratón, es bien diferente a una carrera de 100 metros, me explico. Ahí en 100 metros cuenta la velocidad. Son 100 metros que varias personas van a correr, y lo que corren es alrededor de 10 a 11 minutos. De 11 minutos lo que son la élite, o sea, las personas que corren rápido, de 11 hacia abajo, y terminan la carrera rápido. Y terminan un poquito cansados, pero no tan agotadas físicamente. El maratón es una carrera bien diferente, una carrera que se corre y va por el tiempo. Tú empiezas la carrera tranquilamente, feliz, no estás sudadito, se encuentra fortalecido, tienes toda la fuerza del mundo para empezar a hacer esta carrera. Pero durante el trayecto, tú vas adelantándote a algunas personas, y le vas pasando a algunas personas, y te vas motivando porque quieres llegar primero, ¿verdad? Y tú ves que estás haciendo un buen tiempo. Pero mientras tú estás corriendo, tu cuerpo, tu mente desea dar el máximo, pero tu cuerpo físicamente empieza a sentir los síntomas de cansancio y del agotamiento físico del cuerpo. Y aunque tu mente desea terminar la carrera, físicamente empieza a respirar de una manera diferente, tratando de oxigenar tu cuerpo, tratando de buscar oxígeno para llenar los pulmones, pero se te hace cada vez más difícil y tu respirar es más rápido. Te vas fatigando. El calor de la carrera y el calor del ambiente empieza a tu cuerpo a sentir físicamente un cansancio, una sed, alabado sea el nombre del Señor, extrema. Tus piernas, los músculos de tus piernas empiezan a sentir los golpes de cada paso que tú das. Y cada paso que tú das ya no sientes las piernas cuando al principio que las sentías fortalecido, se te van como durmiendo poco a poco. Y ya los pasos que das no son lo mismo que empezaste, porque te sientes agotado físicamente. Los brazos sientes que te pesan y sientes que no los puedes mantener derecho en tu cuerpo y dando los movimientos de correr. Te vas cansando físicamente. Ya el paso a lo mejor no era tan rápido que al principio.
y te queda un camino por recoger. A lo mejor el camino que te queda es más corto que el camino que dejaste. Muchos cuando corren en estas maratones abandonan la carrera porque su cuerpo no lo soporta. Dicen, me rindo y se quitan. Pero aquellas personas que durante el año practican, durante el año se someten, durante el año van entrenando porque saben que le van a tocar correr una carrera difícil, van corriendo paso a paso, aunque su cuerpo físicamente sienten la batalla y sienten el desánimo de querer abandonar, pero ellos siguen corriendo, siguen manteniendo su paso y va dejando personas atrás. De tantas miles que empezaron la carrera, no todos las terminan. Y así cuando la persona, tú vas corriendo y tú ves las personas que se desvían y dicen, hasta aquí mi cuerpo llegó, el fatigo, el desánimo, a veces las personas se frustran. Y algunos no, algunos dicen, pues por lo menos lo intenté, ¿verdad? Lo intenté, pero hay personas que se frustran y se sienten dolidos por no haber terminado la carrera. Pero qué bueno es aquella persona que estuvo entrenando por tanto tiempo, le llegó el cansancio, le llegó el desánimo, sintió que sus piernas le dolían y sus brazos eran pesados, pero se mantuvieron corriendo, se mantuvieron en la brecha, en el camino y poco a poco llegando a la meta. Lo más posible, no con la misma fuerza que empezaron, porque no van a poder con la misma fuerza, con un cansancio físicamente en extremo, un agotamiento y algo mental, porque es algo que tú te estás imponiendo a tu cuerpo. Yo tengo que seguir corriendo, la meta no ha llegado a la meta, y aunque el cuerpo diga, me voy a rendir, me voy a quitar, esos atletas siguen corriendo porque van detrás de un premio. Dice, no me puedo quitar porque no puedo quitarme porque nadie premia al que se quite. Y ellos van con esa fuerza para terminar la carrera. Y llegan a la meta y llega con una satisfacción de que llegué. Pero no simplemente el que llega a la meta, el que llegó primero, ha terminado, hace que se termine la carrera. No, hay atletas que aunque no tengan un premio y no sean reconocidos y a lo mejor no tengan la mejor puntuación o el mejor tiempo de haber terminado una carrera, a lo mejor uno de los últimos que está llegando, pero no se quita porque dice, yo voy a llegar a lo que mi cuerpo y mi mente se propuso, y a lo mejor no hace mejor tiempo, pero resistió la tempestad, resistió el cansancio y aunque no llegó primero ni tercero, a lo mejor llegó 200, pero dice, yo me voy a establecer a llegar ahí, porque esa es mi meta, y la terminan. Y terminan todo sudado, todo cansado. Y así es dentro de la iglesia. Cuando conocemos a nuestro Señor Jesucristo por primera vez, recibimos la palabra de Dios con un gozo tremendo. Recibimos bendiciones que sobreabunden, como que se nos quita un peso de encima cuando lloramos en ese altar, cuando nos reconciliamos con el Señor. Con algunos son reconciliados y otros son convicciones, pero cuando escuchamos esa palabra que nos llega adentro de nuestros corazones y palpita en nuestro corazón y empieza a latir, sabemos que tenemos un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, nos convertimos y empezamos a una búsqueda espiritual con Dios. Pero llega el momento en este caminar que nos pasan situaciones que no esperábamos. Llegamos a un momento en este caminar de la iglesia, de servirle a Dios, que de momento todo era como de color de rosa en la iglesia. Mis hermanos me comprenden, el pastor me comprende y vivo enamorado de la iglesia. Pero llega un momento en nuestra vida que de momento se vuelve una tormenta aún dentro de las iglesias. Y es triste decirlo. Y es triste decir que dentro de los templos, que se supone que se lleve la palabra de Dios con una paz, se lleve la palabra de Dios con una fortaleza, se lleve la palabra de Dios para redargullir, para dar fortaleza al alma que necesita. No un día hoy darle fortaleza y mañana darle con un marrón y destruir esas vidas. No. Del altar tenemos como pastores que estamos en diferentes, a veces nos invitaban en diferentes iglesias, o pastores que dentro de nuestros templos, cuando la palabra de Dios salga de nuestras bocas, tenemos que comprender que le estamos hablando a los hijos de Dios. Y tiene que venir una palabra poderosa, porque esos hijos de Dios necesitan una palabra. ¿Y quién los lleve a pasto fresco?
cada líder, cada evangelista es responsable de lo que habla a través de tu boca. Porque hay un pueblo, la Biblia dice que en los últimos tiempos habrá comezón de oír la palabra de Dios. Hay gente deseada que quieren escuchar un aliciente a su vida. En un momento difícil que están pasando. Qué duro, hermano, querido pastor, querido evangelista, querido maestro que me está escuchando a través de estos medios. Que tú tengas una congregación esperando recibir un mensaje poderoso de levantamiento, de fortaleza, de ánimo. Y de momento, porque pasaste un mal día, porque de momento tu carácter cambió, o de momento tu manera de ser no es la misma, y en vez de llevar a la iglesia a pasto fresco y a aguas de reposo, le da a la iglesia una tormenta, y le da a la iglesia, aleluya, la lleva a sitios donde su piel, que es delicada, se daña. La iglesia es semejante a la oveja. El salmista dijo, ¿verdad?, que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y se comparó que Dios es su pastor y él es una oveja. Pero para pastorear una oveja hay un propósito. Las ovejas se pastorean porque quieren sacar la lana de las ovejas para bendecir, ¿verdad?, y a través de ella sustentar. No simplemente de alimento, sino también para sustentar. Y desgraciadamente hay personas que están llevando las ovejas, en vez de delicados pastos, le empiezan a llevar a pastizales donde salen todas heridas y donde las ovejas no pueden producir. Y a ti, oveja, es lo que a ti te vengo a hablar en esta noche. Porque yo sé que llega un momento donde tú te encuentras frustrado y de momento tú te encuentras pasando dificultades y Dios te quiere llevar a agua de reposo. Porque la oveja es un animal que si el agua está se asusta con rapidez, si la agua está turbia o si la agua hay algo que se mueve que no pueda tomar, se va de ahí, de ese lugar, y no toma. Tenemos como predicadores, tenemos como pastores llevar un mensaje a nuestro pueblo, a nuestra iglesia, para que puedan beber del agua. La palabra dice que Cristo es la fuente de vida. Aleluya. Y quien cree en el Señor Jesucristo, de su interior correrán ríos de agua viva. Nosotros somos productos para que esa gente tome de esa agua, ese río de agua viva de bendición. La gente llega a la iglesia y de momento pasan situaciones fuera del control humano o fuera de lo que cualquier hombre pueda visualizar. Mira lo que dice en Marcos 13:13. Dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Dice la palabra en Mateo 7:14. Dice, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. Mirando el primer mensaje en Marcos 13:13, mirando que nosotros por servirle a Cristo seremos aborrecidos, es duro, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros acercarnos a Dios y ya ser aborrecidos? No simplemente delante de la gente a veces, pero delante del enemigo. La Biblia dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Al momento en que tú pusiste los pies en la iglesia, el enemigo sabe que tú eres una pieza importante para Dios. El enemigo sabe que Dios te trajo para la iglesia con un propósito de llevar bendición y coger al enemigo y ponerlo debajo de tus pies. No simplemente hablar Dios a tu vida, sino que seas tú un instrumento de llevar de bendición. Marcos 6:7 dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlo de 12 en 2 y le dio autoridad sobre espíritu inmundo. Dios dice que cogió Dios los viles y los menospreciados para avergonzar a aquellos sabios que se creen, ¿verdad? Lo más grande. Pero Dios cogió a la iglesia y le empezó a dar una autoridad. Porque Dios sabía que el mundo estaba necesitado de una palabra poderosa. Una vez el Señor se encontró en un sitio, dice que abogó y dijo, la mies es mucha,
y pocos son los obreros. Porque son pocas las personas que cuando vienen a los pies del Señor Jesucristo saben que esto es una carrera no de 100 metros, sino de un maratón. Y son pocos los que se preparan para seguir el camino de nuestro Señor Jesucristo. Algunos en la primera prueba, en el primer cansancio se retiran. Pero yo quiero hablarte a ti que me estás escuchando, que en la primera prueba tú sigas hacia adelante, que el primer desánimo usted siga hacia adelante, que la primera situación usted siga adelante. Porque dice, pero pastor, no es la primera, no es la segunda, no es la tercera, esto sigue, yo siento que me están atacando, alabado sea el nombre del Señor. Pues yo te digo una cosa, si tú sientes, porque si cuando nosotros sentimos que somos atacados, si nosotros sentimos que somos golpeados, nosotros tenemos que tomar decisiones importantes en nuestra vida. Dios le dijo a la esposa de Lot y a Lot, le dice, escapa y date prisa, escapa por tu vida. Hay momentos que no podemos sentarnos en sitios donde espiritualmente nos estamos secando. Y eso no significa que el sitio no sea de Dios. Pero cuando tú te sientas en un lugar donde tú sientas que eres golpeado, alabado sea el nombre del Señor, tú no fuiste a un lugar a ser golpeado, tú fuiste a un lugar a ser bendecido y a ser llenado de la poderosa palabra del Señor. Y Dios quiere encaminarte a eso. La palabra dice que Dios cogió a 12 personas. Estas 12 personas eran personas comunes y corrientes, no tenían un intelecto, no eran personas de letras, eran pescadores, gente común y corriente, pero Dios empezó a hablarle con ellos. Cuando el Señor Jesucristo vino, se sentó con pecadores, se sentó con personas para expandir, aleluya, y hablarles de una esperanza y invitarlos a ellos a los reinos de los cielos. Jesús quiere, alabado sea el nombre del Señor, coger una iglesia y coger los hermanos a que se sienten con Él a cenar. La Biblia dice que Jesús toca la puerta y el que abre, Él cenará con Él. Ese es el mensaje que la iglesia necesita. Un mensaje de que tenga que restaurar, un mensaje que tenga que levantar, un mensaje que lo tenga, aleluya, que fortalecer al hermano. La gente está cansada del odio, del revanchismo. La gente está cansada de dogmas que solamente conducen al hombre a situaciones que no conducen a nada. Dogmas que simplemente el hombre lo hace para gobernar ciertas áreas, pero espiritualmente llevan a la iglesia a pastos secos. Pero yo te quiero hablar que tú te has comenzado, alabado sea el nombre del Señor, has comenzado la carrera de nuestro Señor Jesucristo y está llegando el desánimo a tu vida y ha llegado el momento de que tú miras tu vida espiritualmente y te encuentras que te estás cansando las piernas, se te están cansando el alma, se te está cansando el corazón y te sientes abatido. Por eso la palabra en Mateo 7:14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, pero pocos son los que la encuentran. Porque lo que Dios te va a pedir a ti es algo fuera de lo común. Lo que Dios te va a pedir a ti es que tú te niegas a una voluntad que es tuya y empieces a hacer la voluntad de Él. Llega un momento en nuestra vida que te golpea tanto el enemigo y te golpea tanto las situaciones que muchos abandonan y no encuentran la puerta o quieren que todo se solucione rápidamente al favor tuyo y no resisten cuando se han encontrado en prueba. La Biblia me dice en Segunda de Reyes capítulo 5 y verso 2, te voy a hablar de personajes que se encontraron en situaciones extremas, pero siguiendo, creyéndole a Dios. Se encontraron situaciones que a lo mejor no es tu situación, no es lo que te está pasando a ti, no es lo que espiritualmente tú estás viviendo. Te voy a llevar a personas que pasaron situaciones difíciles, pero decidieron seguir creyéndole a Dios. En Segunda de Reyes capítulo 5 verso 2 dice la palabra: y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel una muchacha, a la cual servía a la mujer de Naamán. Esta joven, esta muchachita, que yo no sé si tenía 15 o 14, 16 años, dice muchacha, te está tratando de una persona jovencita.
Tú llevas 20, tienes 30, 40 o 15 años que me estás escuchando. Pero a temprana edad todavía hay bendición. Y qué bendición para esta hermana, esta señora, tener un Dios todopoderoso en su vida y saber que Dios es un Dios libertador y un Dios de poder. Pero aunque nosotros sabemos que Dios es un Dios libertador, Dios es un Dios de poder, Dios es un Dios rico, Dios es Dios un sanador, no significa que nuestros seres queridos se le van a enfermar, no significa que te va a haber pillado económicamente, no significa que todo te va a salir bien, todo obra para bien, eso no significa que todo sale para bien, aunque puede significar eso, porque la tragedia tuya que estás pasando, ahí Dios se va a glorificar y Dios va a hacer algo poderoso en tu vida. Mira lo que dice este verso y te voy a decir lo que pasó en esta historia. Yo pongo a esta dama, esta jovencita en la casa con sus seres queridos. Tranquila, escuchando palabra de Dios, escuchando a su mamá, lo más posible, empezando una relación con un amiguito, empezando a hablar con sus amigas, qué bonito es aquel muchacho, qué bonita es aquella, empezando a ser danzora, porque el pueblo de Israel había muchas personas que danzaban, era la tradición, ¿verdad? Alabar a Dios con címbalos resonantes, con danza y con todos sus instrumentos, y lo más posible estaba activada en las cosas de Dios. Pero llegó un momento crítico a su vida. Mientras esta mujer, esta dama, no pensaba en situaciones extremas, llegó a su vida una situación difícil. De Siria se levantó un rey y levantó a un ejército y entraron a Israel y se llevaron cautiva a esta muchacha. ¿Sabe? Si se llevaron cautiva a esta joven, me da a entender que sus familiares murieron. Me da a entender que cuando llegaron aquellas personas iban en son de guerra y llevarse cautiva a esta joven, quiere decir que tuvieron una victoria sobre el pueblo de Dios. Tuvieron una victoria y se llevaron cautiva a esta joven. Pero eso no significa que la joven se encontraba, alabado sea el nombre del Señor, en derrota. Esto no significa que la joven Dios la había abandonado. Esto no significa que Dios no estaba con ella. Alabado sea el nombre del Señor. Pero cuando el pueblo de Dios le damos la espalda a Dios, ponemos en peligro nuestro país. Pero si tú te mantienes en oración y yo me mantengo en oración, 10 personas justas, aleluya, Dios no destruirá la ciudad. Pero cuando el pueblo se aparta y vive, y el pueblo de Israel se apartó, entraban los enemigos, alabado sea el nombre del Señor, y se llevaban cautivos a veces a las personas de menos culpa. Cuando llegó cautivo, yo me imagino que iba llorando por el camino porque iba a desconocer a dónde iba. Y empieza el capitán del ejército, el general, aleluya, llamado Naamán, se la lleva para su casa. Yo me imagino como premio y para que la esposa de él no pasara tanto trabajo, pues le trajo una esclava. Esta joven no respondió con dureza en su corazón. No miró, aleluya, Dios me abandonó, yo no voy a hacerle, porque mejor que me mate, porque yo no quiero ser fiel a este Señor. ¿Cómo es posible que llegó a Israel, ahora yo tengo que servirle? No, esta mujer se sujetó a donde estaba. Empezó a darle ejemplo de lo que Dios hablaba. Imagínense que cuando llegó a ese hogar, empezó a mirar la necesidad que había en aquel lugar. Se olvidó a veces de su necesidad de ser libre. Se olvidó a veces del dolor que le había provocado aquel hombre a llegar a su casa y llevarse a su familia y desprenderla de su familia y dejarla de su tierra. Aquella mujer se olvidó y siguió siéndole fiel a Dios. Dice, si yo estoy aquí, pues entonces aquí tengo que ser cristiano, tengo que ser de Dios, tengo que seguir adorando a Dios. ¿Sabe? Tengo que ser utilidad. Mi personalidad no va a cambiar por la prueba que yo tengo. Dice, pero pastor, ¿por qué cuando nuestra persona en prueba, nuestra personalidad tiene que cambiar? No, porque esta muchacha yo la comparo también con José. Dios le reveló a José que iba a ser, que empezó a soñar con Dios a los 17 años, empezó de viejo jovencito a tener sueño con el Señor. Y Dios les revelaba el futuro de este hombre. Y el futuro de este joven era prometedor. Él soñaba que las estrellas se inclinaban, que los ramos, que unos matojos de trigo habían 12 y esos matrigos se inclinaban, los 11 se inclinaban hacia él.
Imagínense, Dios empezando a hablar que iba a tener un ministerio poderoso y que iba a ser grande, iba a ser Señor de su familia. Lo más posible para cuando uno escucha una palabra así, uno vive contento porque eso se va a cumplir, es de parte de Dios y todo va a salir bien porque Dios me habló de promesa, Dios me habló que todo iba viento en popa. No es posible que yo esté pasando por situaciones adversas porque entonces la palabra de Dios no es real, pero no. La palabra de Dios se va a cumplir en ti, no importando el cantazo, la prueba que el enemigo te ponga, aunque vengan situaciones adversas, hay una palabra poderosa que Dios habló y esa palabra no torna atrás vacía y el propósito que Dios va a hacer en tu vida va a ser poderoso, no importando cómo te encuentres, no importando cómo te sientas, Dios va a cumplir el propósito de Dios en ti. Ahora tú tienes que empezar a creerle a Dios, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tú no estás viendo físicamente lo que Dios te prometió y porque estás viendo lo que el enemigo te está haciendo con tu vida y estás viendo la adversidad que llegó a tu vida. Pero te digo algo, hay una palabra poderosa que viene hacia tu vida y te dice que Dios va a cumplir el propósito en ti pese a esa situación, porque tu Dios es más grande que la situación que tú estás viviendo, sea de enfermedad, sea que te desahuciaron, sea que el enemigo te dijo que te ibas a morir, el médico te dijo que te quedan pocos tiempos de vida. Yo tengo un hermano de la iglesia, mire esto, y le voy a contar el testimonio de la esposa de este varón. Este hermano le querían que hacer un trasplante en el hígado. Tenían que operarlo, estaba malo del corazón, empezó a rebajar, era un muerto ambulante. La gente, el médico le dijo que solamente le quedaban 30 días de vida máximo. En la ciencia lo había descartado, pero llegó el milagro todopoderoso y Dios empezó a bregar en su vida y empezó este hombre a recuperarse y en el día de hoy empieza a dar un testimonio glorioso. Lo que el mundo desecha, Dios lo coge y hace un milagro todopoderoso. Si te diagnosticaron una condición terminal, hay un Dios todopoderoso que está por encima, aleluya, de ese diagnóstico, por encima de esa situación, de ese diagnóstico. Y ese hombre testifica y dice, yo me estaba muriendo. Y él dice, yo me estaba muriendo porque yo me había alejado de Dios, había dañado tanto su hígado en tomar y beber, se había dado la vida sin hacerle caso a Dios, pero cuando decidió poner su mirada en Cristo, Dios no lo echó fuera. Dios le dijo, no, tú eres un borrachón, tú no sirves. No, Dios lo cogió como el hijo pródigo, lo bañó, aleluya, lo perfumó, le dio empezar a dar besos porque Dios empezó a hacer una obra en este varón y hoy testifica de la grandeza. Pero no queda ahí. Esta esposa de este señor tiene una nieta que empezó a convulsar. Y cuando la llevaron al médico, alabado sea el nombre del Señor, la nena había devuelto, había vómito en el sistema, aleluya, en la tráquea, en el área completa del esófago completo estaba lleno de vómito. Y cuando le empezaron a dar las convulsiones y le empezaron a llevar al hospital, no tenía oxigenación en el cuerpo y le empezaron a dar respiración artificial. Y cuando le empezaron a dar respiración artificial no pasaba. Y lo que hicieron fue que le metieron el vómito a los pulmones. Y cuando empezaron a comprimir y a darle respiración artificial, esos pulmones de momento se llenaron como un globo y explotó hacia abajo. De momento le hicieron unos rotos en los pulmones. Ya la nena físicamente, el médico cuando empezaron a sacarle placas, cuando la niña estaba entubada y miraron esas placas y miraron que dentro de los pulmones había alimentos, alabado sea, llenos de alimentos, llenos de vómito. Entonces el vómito crea, es ácido, el cuerpo, ¿verdad? Bota esa acidez y al paracolmo, cuando le fueron a dar la respiración, le crearon unos rotitos en los pulmones. El diagnóstico no era bueno para la familia. Cuando la muchacha de la iglesia entró a la habitación para llenar los blancos, yo miraba y escuchaba a los médicos hablar que esta condición era grave. No había una esperanza para esta niña. Solo dijeron, esto lo puede hacer Dios. Y qué lindo cuando alguien dice que solo Dios puede bregar en algunos puntos. Y como yo le siga creyéndole a Dios,
Dios dice, Señor, el hombre tiene una palabra y gloria a Dios por los médicos, porque admiro, ¿verdad?, su profesión, porque se dedican a salvar vidas, pero ellos llegan a un área donde reconocen que Dios bregará en otro asunto. Y cuando yo creo que Dios brega en otro asunto, y yo miraba a esa niña de 7 años toda entubada, y cuando la pasamos intensiva en oración, allá empeora, y esos pulmones empezaron a coger pulmonía en los 2 pulmones, y empezó ese ácido a dañar los pulmones. Le hicieron unos rotos en cada pulmón para sacarle, ¿verdad?, esos alimentos y tratar de salvarle el pulmón. Y cuando ella empezaba, los medicamentos le hacían daño y empezaba un poquito a hincharse, la oración de la iglesia, la oración de gente que empezó a escuchar, la oración de aquella madre, de aquella señora también, de sus familiares junto a la iglesia, empezaron a creerle a Dios, tomando la palabra del médico. Aleluya, solo un milagro. Y como es solo un milagro, le estamos creyendo a Dios. Y hoy lleva casi 3 meses, 3 semanas en aquel hospital, pero ya gloria sea el nombre del Señor. Empezó el cuerpito de esta niña a echarse para adelante. Para poderla medicar la tenían que dormir, pero es tan grande Dios que esta niña aún dormía, abría los ojos, gloria sea el nombre del Señor, se movía y daba señales de vida. Y los médicos decían, ¿cómo es posible que esta nena se esté recuperando si el diagnóstico era tan negativo? Ellos esperaban que esta niña no durara. Ahora esta niña está en recuperación, aleluya, gracias a la oración de Dios, gracias a la oración de muchas personas que decimos a Dios, y Dios está haciendo el milagro, porque sabe que la adversidad, lo que uno ve, aleluya, no lo que Dios tiene para con uno. La Biblia dice que la fe, como te dije ahorita, es la certeza de lo que uno espera, la convicción de lo que uno ve, porque uno está viendo cosas negativas a nuestro alrededor, uno ve el país negativo, uno ve leyes negativas que oprimen al pueblo, pero yo estoy viendo a más allá de lo que tus ojos ven, los ojos espirituales. La vida, el hombre carnal no es el mismo que el espiritual. Yo tengo que proclamar que todavía aquí hay una iglesia todopoderosa que puede enderezar el país. Tenemos que unirnos en oración, porque la palabra dice, si 2 personas más se unieran en algo, Dios haría. La iglesia está abogando para que nuestro país sea de bendición, que sea la isla del Cordero, que este evangelio sea transmitido a tantas vidas. Y no me voy a rendir, aunque la noticia cada vez es más difícil, más adversa. Más allá de la adversidad, más allá de la noticia, hay un Dios todopoderoso, hay un Cristo que todo lo puede, y hay gente como tú y como yo, alabado sea el nombre del Señor, que estamos viviendo adversidad, pero nos estamos formando en esa adversidad. Por eso te dije que José, Dios le había hablado de sueño y Dios le había revelado bendición, pero el enemigo cogió y lo primero que hizo fue que sus hermanos lo golpearon y lo desnudaron, le quitaron la ropa que su papá le había regalado, le había quitado el mejor regalo que su papá le había hecho con tanto cariño. Y lo más posible, cuando vio el hijo vestido, el hijo se vio vestido con esa ropa, se sintió importante. Y cuando tú llegaste a la iglesia y miraste que físicamente Dios te había restaurado, que espiritualmente Dios había hecho algo contigo, pero ahora estás viendo que el enemigo te ha golpeado, que te tiene que quitar la bendición, yo te digo que todavía hay solución en ti, porque Dios está en el asunto. José se vio desnudo dentro de una cisterna, pidió a sus hermanos misericordia y ellos no se la dieron, pero José siguió manteniendo su fe en Dios, siguió creyéndole a Dios. Dios me habló a mí de una bendición toda poderosa, Dios me habló a mí de algo poderoso, y después fue vendido, hermano, y cuando fue vendido fue llevado a Potifar, y allí Dios lo prosperó, porque él empezó a trabajar. No empieza la situación, mis hermanos me vendieron, mis hermanos me dieron, no, yo voy a ser ejemplo. Y empezó la gente, admiraba, y todo lo que hacía José prosperaba. Tú estás pasando situaciones adversas, tú empiezas a trabajar para Dios, porque todo lo que tú vas a hacer va a prosperar. Todo lo que te pongas en tu mano, Dios lo va a bendecir. Y donde José ponía la mano, era bendecido. Y el enemigo miraba, ¿cómo es posible que este joven, yo hago que sus hermanos lo vendan? Ahora está aquí siendo esclavo, pero siendo un esclavo distinguido del poder de Dios, siendo un esclavo de la unción. Y ya la gente lo miraba y lo admiraba.
Pero ahí todavía el enemigo no se da por vencido. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Empezó el enemigo a bregar en la vida de este joven y cogió y le dañó el testimonio y lo llevaron preso. Y José sabía que no había hecho nada malo. José sabía que no había ofendido a nadie. Pero aún dentro de la cárcel, y el diablo lo llevó dentro de la cárcel, pero aún dentro de la cárcel le siguió siéndole fiel a Dios y empezó a decir: yo tuve unos sueños maravillosos y yo sé que Dios ha hablado a mi vida y esto se tiene que cumplir. Me llevó al pozo, me quitó la ropa, me vendió, me quiere dañar el testimonio, pero yo le sigo creyendo a Dios y yo le voy a ser fiel. Y en la cárcel empezó a dar ejemplo de lo que era un Dios todopoderoso, y cuando la gente lo miraba decía: ¿qué tiene este joven? ¿Qué tiene este hombre que es diferente a todos los presos? Y empezó a organizar la cárcel, empezó la gente a admirarlo y le pusieron como jefe de la cárcel. Y allí llegaron dos hombres. Yo trabajé en la cárcel y el ambiente de la cárcel no es fácil. Solamente cuando yo entraba yo sentía que esas reas golpeaban y sonaban el equipo y sonaban los instrumentos y se cerraban. Para ese tiempo a lo mejor no habían esos instrumentos, pero la cárcel a lo mejor no estaba habilitada con aire acondicionado, no estaba en un ambiente saludable. Y José se encontraba allí en medio de la adversidad, aún vendido por sus hermanos, aún la gente levantándose contra él, siguió creyéndole a Dios. Y un día encontró la gente dentro de la cárcel, le encontró triste y vio dos personas tristes y le preguntó: ¿por qué tu rostro está triste? Pues claro, estaban en la cárcel. El rostro de José no se veía triste, se veía lleno del poder de Dios. Y aquellos presos le empezaron a contar las situaciones y José empezó a hablarle de Dios. Oh, gloria sea el nombre del Señor. José empezó a decirle, aleluya, que él conocía un Dios todopoderoso que revela sueños. Si fuera el preso malo, dice: ¿qué tú hablándome de un Dios libertador, de un Dios todopoderoso cuando tú estés en prisión? Aleluya, dice: estas cadenas no pueden atar mi alabanza, estas cadenas no pueden detener la gloria que yo le sirvo a Dios. Dios habló a mi palabra, Dios habló una palabra poderosa en mi vida y esta palabra se tiene que cumplir y le sigo creyendo a Dios. Y este joven, aleluya, ya un hombre ya en aquella prisión, le empezó a hablar a aquella gente y le reveló los sueños. Tú en medio de las prisiones, en medio de tus situaciones, en medio de la adversidad donde te lleva el enemigo, tú sigues creyendo en la poderosa palabra de Dios. Tú sigues creyendo en esta poderosa palabra. Tú sigues creyendo que Dios va a hablar a tu vida y que esa palabra va a explotar dentro de tu corazón. José fue segundo en el trono. Pero tú sabes cuando me gusta que José le dijo al preso: cuando tú estés delante del faraón y estés en una situación, háblale de mí. Oh, gloria. ¿Tú sabes lo que es eso? Háblale de mí, que yo le sigo siendo fiel a Dios. Háblale de mí, que yo tengo un Dios todopoderoso. No le dijo: háblale de Dios. No, él dio testimonio de él mismo, que él era fiel. Él dio testimonio de él mismo, que se agarró y que no estaba fundado bajo la arena. Él dijo: háblale al faraón, que aquí hay un hombre preso que sigue adorando y sigue diciendo que Dios tiene el control de toda situación. Y le estaba diciendo a esto porque José sabía que tarde o temprano el faraón iba a pasar una necesidad y Dios lo iba a utilizar a él, que esa palabra poderosa, que esa bendición, aleluya, iba a llegar a Egipto. Y José sabía que tarde o temprano, aunque el enemigo lo llevó a lo último del calabozo, Dios iba a glorificar a Dios en medio del milagro. Entre más grande sea tu situación, más poderoso va a ser el milagro. Tú sabes que el faraón, cuando sacó a aquel preso de la cárcel y miró cara a cara a aquel joven, aquel hombre, estaba mirando a un cristiano que estaba corriendo un maratón, no un 100 metros. Estaba mirando a un hombre que físicamente había sido golpeado con la vida, había sido golpeado con sus seres queridos, pero con todo y esto no perdió la esperanza. Lo miró y decía: este hombre sigue corriendo, este hombre sigue creyéndole. Y oía las palabras de sabiduría que le ministraba el faraón. Cuando tú te mantienes, aún en tu ataque, aún en tu adversidad, aún en tu situación, Dios te va a honrar y Dios te va a bendecir. Dios quiere manifestar en ti un espíritu de poder y unción. Dios te quiere utilizar a ti, que eres un hombre común y corriente, una mujer común y corriente. No importa la situación, Dios quiere prosperar lo que tú hablas. Dios quiere bendecir y respaldar tu palabra. Si tú te encuentras pasando necesidad adversa, yo te invito a que nos llame al 787-420-1117.
787-420-1117. Son los números que están aquí en pantalla. Llama a estos números. Llama aquí para pedir oración. No te quedes ahí tendido. No te rindas. Si estás en el maratón corriendo la palabra de Dios y te aguantaste, sigue caminando. Sigue, aunque sea gateando, llega a la meta, porque Dios te va a bendecir poderosamente. José fue bendecido poderosamente y fue bendecido porque le creyó a Dios pese a la situación que estaba pasando. Pero en Segunda de Reyes te había hablado de esta joven, no me he olvidado de ella. Esta joven llegó allí y llegó lo más posible con el corazón roto, pero creyéndole a Dios. Porque al cristiano le van a pasar situaciones como le pasa a cualquier persona. Situaciones difíciles y situaciones ásperas. Algunas más difíciles para el cristiano porque hay situaciones que jamás un cristiano quiso enfrentar porque no esperaba una situación adversa a tu vida. Podemos esperar cosas del mundo, pero esperar cosas dentro de la iglesia o esperar cosas del hermano es difícil. Pero con todo y eso, tu corazón tiene que cuidarse. No puedes dejar que tu corazón sea envenenado por situaciones que tú ves dentro de la iglesia. Ponte una gringola y sigue mirando al Señor. Dice la palabra que esta niña fue llevada allí y empezó a trabajar. Y un día le preguntó a la esposa: ¿qué le pasa a tu esposo? ¿Qué situación tiene? Y le dijo: ¿sabes algo? Si ese hombre rogase al profeta que está en Samaria, sería sano. Le dijo en pocas palabras: donde yo provine, donde tú me sacaste, allí palabra de Dios. Si este hombre clama y busca en el lugar donde tú me sacaste, en el lugar donde tú me arrebataste, aleluya, este hombre va a ser sano. Ella podía decir que se muera si me llevó, me sacó de la prisión, me sacó de casa y me tiene aquí de esclava. No, ella podía tener un corazón amargado, pero dijo: no, ese hombre necesita un poder poderoso. Qué lindo es que cuando a ti te maldigan, a ti te ofendan, todavía tú sigues dando miel en tu boca. Mientras a ti te ofendan, todavía tú sigues hablando a tu enemigo de una palabra poderosa, porque nuestra guerra no es contra carne ni sangre, es contra el enemigo. Aunque tu enemigo levante la espada contra ti, tú levantarás la espada simplemente para defender a tu hermano. Aleluya. Cuando tu hermano levante la espada contra ti, tú solamente levanta tu espada para defenderlo y tus rodillas para orar. Y esta mujer empezó a hablar a aquella mujer. Yo me imagino que aquella esposa sabía que su esposo tenía una situación que lo más posible se avergonzaba detrás de aquella armadura de este hombre que dice la palabra que era valeroso en extremo y que por medio de él Dios había hecho tantas cosas, pero cuando llegaba a su casa se quitaba aquella vestimenta de soldado, su cuerpo estaba lleno de llagas, estaba lleno de lepra y necesitaba algo, pero no había una esperanza. Físicamente no había encontrado nada. Jamás pensaba que llevar una joven de la iglesia, una joven de un pueblo de que adora a Dios, iba a ser de bendición. Yo no sé si tú te encuentras en la cárcel, yo no sé si te encuentras en un hospital, pero yo sé que si estás ahí y le crees a Dios, tú vas a ser de bendición, aleluya. Pero es cuestión de declarar por tu boca. Y cuando aquella mujer llegó allí, el enemigo a veces hace cosas que le salen, como dice, le salió el tiro por la culata. En vez de disparar para el frente, el enemigo se mete un escopetazo él mismo, porque aquella joven no estaba tan agarrada de Dios que no le importó que fuera oprimida, no le importó que le habían quitado sus seres queridos. Llegó al lugar a servirle a Dios y ser fiel y a trabajar. No importa tu prueba, sigue siéndole fiel a Dios. Trabaja, tú sigues siendo el obrero que Dios te mandó con más fuerza que nunca. Y dice que cuando vio la necesidad en aquel hombre que había llegado con baldas armadas a su pueblo y le había arrebatado, ella no pensó en eso. Ella pensó que aquel su enemigo, entre comillas, necesitaba una bendición todopoderosa. Y le empezó a hablar a la esposa y declarar. Yo me imagino que no simplemente, que la Biblia dice que simplemente le habló del profeta, pero tuvo que haber una comunicación de testimonio, de sanación, de lo que Dios hace, lo que Dios transforma, lo que Dios brega a tu vida.
Y esta joven, cuando le dio la noticia a este joven, a este señor, le dio una esperanza en medio de la situación adversa. Y aquel hombre la creyó. Y aquel hombre, todo orgulloso, pero lleno de lepra, Dios le dijo que simplemente se metiera 7 veces al estanque, que empezara a dejar su orgullo y establecerse, aleluya, y establecerse, gloria sea el nombre del Señor, establecerse como poderoso, dejar que el poderoso sea Dios y empezar a creerle a Dios. Estamos a través de la radio de www.radiobes.org. Mira estos números de teléfono, llama para bendición. Dios quiere hacer algo poderoso en tu vida. Aunque tu enemigo te haya quitado situaciones adversas, tú le vas a creer al Señor todopoderoso, que Dios va a hablar en tu vida. Cuando esta joven le habló a aquel hombre tomó aquella palabra como algo poderoso. Cuando tú en medio de la prueba, cuando tú en medio de la adversidad le estás creyéndole a Dios y le estás en medio de las situaciones extremas, tú empiezas a declarar una palabra poderosa y empiezas a adorar, la gente te va a escuchar y va a creer en lo que tú dices, porque tienen comezón de oír palabra de Dios. Y estás pasando palabras difíciles. Alabado sea el nombre del Señor. Nos quedan 10 minutos. Entonces, esto se ha ido rápido. Alabado sea el nombre del Señor. 10 minutos para hablar contigo y decirte que Dios tiene un milagro todopoderoso para ti. 10 minutos para el milagro todopoderoso. Llama, escríbenos al 648-8126. A estos teléfonos, pide tu petición, que Dios va a dar un milagro. Óigame, cuando llegó aquel hombre, que aquella mujer le habló en la prueba, aquella mujer estaba diciendo: tú me encarcelaste, yo soy la sierva, pero le sigo creyendo a un Dios todopoderoso. Y qué lindo es que cuando un enemigo nos golpea y pasan situaciones graves en nuestra vida, le creemos a Dios. Hebreo 12:3 dice: considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no sea su ánimo no sea que se canse hasta desmayar. Repito, considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Está hablando de Cristo. Y yo te voy a decir lo que pasó con el Señor Jesucristo. Dice Mateo 26:44, dejándolo, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo estas mismas palabras. Te estoy hablando de Jesucristo, que te está diciendo: sigue para adelante, sigue en el camino recto, porque pasó por ese camino difícil. Dice, mi alma está, en Mateo 26:38 dice: entonces Jesús le dijo: mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Jesús estaba pasando una prueba tan difícil, iba a morir por nosotros, que le dijo a sus apóstoles: velen conmigo, ayúdenme en oración. Entonces dice la palabra, dice la historia, que empezó a orar y empezó a clamar. Dice Lucas 22:44, dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Repito, Lucas 12:44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta el suelo. Jesús estaba orando. En momentos en que su alma se angustiaba, más oraba. Porque en los momentos difíciles es donde, hermano, tenemos que agarrar de nuestro Señor Jesucristo. En los momentos más adversos es que nos tenemos que agarrar de Dios. Jesús dio ese ejemplo y pidió ayuda, y sus hermanos no le ayudaron. Eso no significó que se enojó con los hermanos. Eso no significó que se enchismó con los 12, que no pudieron velar una hora. No. Jesús empezó a orar. Iba a morir por ellos. Ellos no se estaban dando cuenta que el maestro estaba sufriendo, porque iba a entregar su cuerpo a recibir cantazos, golpes por ellos. Y ellos ese momento, en vez de orar para el Señor, se cansaron y se durmieron. Pero el Señor dice en Lucas 22:42, diciendo: Padre mío, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. ¿Tú sabes qué?
Que Jesús, aleluya, dijo, yo a lo mejor tenía una voluntad, yo no voy a morir, tú sabes, tú estás cañón, pero no, yo no voy a hacer mi voluntad. Yo estoy orándole a Dios que si esto pasara, sin yo pasar por este calvario, que se haga. Pero Señor, yo no vine a hacer mi voluntad, yo no vine a tomar decisiones por el ánimo, que yo me sienta happy, o que yo me sienta que lo que tú me mandes me va a caer retete bien. Yo voy a coger lo bueno y lo malo de parte tuya. Yo vine a hacer una voluntad. Juan capítulo 6, verso 38 dice, porque he descendido del cielo he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Señor sabía que tenía un propósito, pero ese propósito a veces duele, ese propósito te golpea y el enemigo te dice renuncia, el enemigo te dice que te quite, que no es fácil. Y Jesús sudaba y dice que era como en gotas, como grandes gotas de sangre que caían al suelo. Esa oración era tan intensa que tuvo que aquel hombre sudar. Yo me imagino su vestimenta toda mojada. Cuando uno predica a veces en la iglesia que su ropa se le llena de sudor, yo me imagino esa oración de angustia, esa oración, y el diablo dice se va a quitar, el enemigo cerca dice va a ir, pero Dios dice no, pero que no sea mi voluntad, yo vine a hacer lo tuyo, yo voy a coger la cruz, yo voy a seguir adelante, yo no me rindo. Alabado sea el nombre del Señor. Es momento de seguir adelante. Si tú tienes al enemigo a espaldas tuyas y no hay camino por donde cruzar, yo te digo que Dios le dijo como a Moisés, ¿qué tú haces clamando hacia mí? Es momento de que coja tu camino, aleluya, que mire hacia el frente, coge tu vara y dile a los mares que se dividan, dile a las montañas que se vayan, aleluya, porque es momento de seguir adelante. En Efesios 6:11 dice, vestido de toda armadura de Dios para que podáis resistir las ensanchas del enemigo. Tenemos que revestirnos, tenemos que salir adelante, tenemos que pelear la buena batalla, pero no simplemente en los momentos buenos, en los momentos difíciles que tú estás pasando, te convertiste y todo se viró en contra tuya, pues tú le sigues creyendo a Dios. Tú dices, el Señor dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígueme. La palabra dice que desde que empezó Juan el Bautista a predicar el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. La Biblia me dice que son pocos los que encuentran la puerta, son pocos los que encuentran esa bendición, pero tú eres uno de esos pocos. Tú eres uno de esos pocos que vas a encontrar la puerta y vas a entrar por ella, porque tú no te vas a rendir, porque para ti hay una bendición todopoderosa. Dios te quiere restaurar y Dios te quiere bendecir. Tú que me estás escuchando, que empezaste los caminos del Señor y te encuentras fatigado tu alma. Pues yo te digo en esta noche, en este día tan especial, en estos momentos que tú me estás escuchando, oiga la retransmisión por la noche, pero en estos momentos que tú me escuchas, ahora que estoy hablando contigo, todo no te ha salido bien, pero todo va a obrar para bien. Dios va a hacer contigo lo que hizo con José. Dios va a hacer contigo lo que hizo con esta joven, que aunque fue llevada al cautivo, no dejó que caer su palabra. Dios te va a restaurar, Dios te va a bendecir, y aunque el enemigo te llevó al extremo, en ese extremo Dios te va a bendecir. Dios le dijo a sus discípulos, voguen hacia la otra orilla, y Dios te ha dicho, salte del lugar donde estás hacia la otra orilla, y en medio de ese camino se levantó una tempestad. Pero te digo una cosa, hay alguien caminando sobre encima de tus aguas, sobre encima de tu viento, sobre encima de tu situación. Se llama Cristo. Te diagnosticaron enfermedad, perdiste el trabajo, estás pasando adversidad en tu casa con tus hijos, te ves incoherente, Dios te va a restaurar. Te miras en el espejo y lo que ves es una persona como me vi yo, desesperada y fea y flaco y perdido, pero doblé mis rodillas y dijo, yo voy a tomar mi cruz y yo voy a seguir para adelante, porque mi recompensa todavía yo no he llegado a la meta. Yo estoy viendo un camino áspero, pero no voy a ver mi camino áspero, voy a ver lo que Dios me tiene en la meta. Aleluya. Y nada me podrá apartar. Dice la palabra en Cantares, las muchas aguas no podrán apagar el amor que hay en mí. Alabado sea el nombre del Señor. Así yo quiero que tú pongas tu mano sobre la pantalla y yo quiero orar por ti. Si estás ahí pasando necesidades adversas, Dios te va a bendecir. Sé que lloras porque hay cosas difíciles que pasaste. Pues mira, somos dos personas, usted y yo vamos a orar. Sigue para adelante.
No te detenga, que nadie cambie, sobre todo a cosas guardadas. En Proverbios dice, guarda tu corazón. No deje que nadie contamine lo que Dios puso en ese corazón. Dice resistir, someteos a Dios y resistir al diablo y él huirá de vosotros. Dios quiere bendecirte, pero tú tienes que seguir marchando. El momento que el enemigo va a estar ahí, yo te aseguro que ese enemigo que tú ves ahí, no lo vas a volver a ver, porque Dios va a hacer un milagro sobre tu vida. Padre amado, Padre bueno, mira esas vidas que me están escuchando, que están pasando situaciones adversas. Te pido que tú los bendigas de una manera especial. Te pido, Señor, que te allegues a ellos y que tú tomes su control en su vida. Esa persona que le diagnosticaron situaciones adversas, que el médico le dijo que no había esperanza. Yo he visto los milagros, aleluya. Yo he visto que tú has cogido hermanos de la iglesia y le has desaparecido tumores en la cabeza. Le has cogido personas en la iglesia y le has limpiado sus pulmones. He visto personas que la declararon muerta y tú vuelves, Señor, y le devuelves la vida. Señor, he visto que tú sacas a la persona del lago cenagoso, Señor, en el libro de la vida. Y Señor, que puedas recibir paz. Ahora declaro sobre ti una paz poderosa. Atamos al hombre fuerte que tú dominas, aleluya, y quiere que tener control en su vida. Y desatamos bendición que sobreabunde. Dios te bendiga, amigos que me escuchan. Te habló el pastor Elvis Rodríguez. Te dice que mantengas en sintonía con esta emisora La Voz del Espíritu Santo. Puedes seguir llamando a los números que están aquí en pantalla y puedes seguir pidiendo tu petición. Hay muchos hermanos de la iglesia que pidieron petición. Van a ser nombrados el martes, porque yo escribí una página y muchos han escrito. Ya el martes que viene vamos a estar hablando de esas personas que pidieron petición y los milagros que van a ver aquí. Sigue en sintonía, espere el jueves nuestro hermano Junior Quiñones con su programa, y los viernes José Santiago también con un programa poderoso a la misma hora que este programa. Gloria sea el nombre de Jesús, y recomiende la emisora. Te pido por favor que tú le digas, mira, hay una emisora, radiovez.org, localizada en Guaynabo. Si tú quieres venir a esta iglesia, ahí están los teléfonos. Yo sé que te va a encontrar en una iglesia, unos jóvenes, una agrupación hermosa. Yo lo invité para mi iglesia y esa agrupación, muchachos, yo quería que ese culto no se acabara, porque esa bendición que me llevó a la iglesia fue grande. Te invito a que vengas aquí, buena música y una buena palabra de parte de los jóvenes y de parte del pastor Lionel y la pastora Wanda. Así que el Señor me lo bendiga y Señor le guarde. Señor, he predicado tu palabra. Te pido que tú bendigas esas vidas y te pido que tú me lleves para con bien cuando llegues a mi casa, Señor, y que todo, Señor, me dé fuerza para todos tus caminos. Amén, amén. Dios me lo bendiga y Dios les guarde.